Bienvenidos a Hablemos Seguros, que hacemos acá en Agricultura TV en compañía de MetLife. Hoy día vamos a hablar de las rentas vitalicias, un tema que probablemente muchos de ustedes escucharon en pleno debate legislativo acerca de los retiros de fondos, cuando también comenzaron a debatirse la posibilidad de los retiros de las rentas vitalicias. Muchos dijeron, bueno, ¿de qué se trata esto también? Vamos a abordar las rentas vitalicias desde todas sus perspectivas, de las preguntas y también de la utilidad que ellas tienen. Para eso estamos acá en el estudio con Juan Luis Enero. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a contarles a ustedes que él lleva 17 años trabajando ya en MetLife. Bueno, en diferentes posiciones, y desde hace 4 años está desempeñándose como director de rentas vitalicias, economista de la Universidad de Chile con MBA de la Universidad Católica y MBA en Digital Business en la Business School. Papá de 2 hijos. Chiquititos, sí, Leo. 7 años y 1 año. Así que el tema de la seguridad es un tema que te toca muy, muy de cerca. Así es, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por tenerme acá, digamos, por esta oportunidad. Como tú bien dices, creo que es súper relevante conversar estos temas, conversar de qué se trata. Hemos tenido un par de años súper movidos en términos de todo el proceso de pensión y todo lo que involucra pensionarse. Y rentas vitalicias también ha estado Sí, pues, de protagonista en el cuento. ¿Te parece, Juan Luis, que hagamos primero una descripción de qué son las rentas vitalicias? Perfecto. Y expliquemos la diferencia también con el retiro de fondos que tienen la gente de las AFP? Genial, mira, todo esto parte como el sistema de pensiones, que el sistema de pensiones en Chile quizás ahora, después de todas estas discusiones que hemos tenido, mucha gente entiende mucho más al respecto. Y la verdad es que el sistema de pensiones funciona que tú tienes una etapa de acumulación de ahorros, que es la etapa que tú estás activamente trabajando, donde un porcentaje de tu sueldo se va a ahorro con fines exclusivamente previsionales. Tú vas juntando plata durante el periodo de actividad. Claro, el tiempo de actividad laboral. Exactamente. Entonces llega un momento que regulatoriamente para los hombres es 65 años, para las mujeres 60 años, donde tú tienes que tomar la decisión si pensionarte o no, ¿ya? Y en ese minuto, los hombres como las mujeres en Chile que tienen fondos tienen que elegir, ¿ya? Hoy día en el sistema en Chile tenemos básicamente 2 opciones, ¿ya? La primera opción es que yo con mis fondos, que ahorré durante toda mi vida laboral, elija retiro programado. ¿Y qué significa retiro programado? Retiro programado significa que yo estos fondos y estas platas que tengo en la AFP, las dejo en la AFP, ¿ya? Estas platas siguen rentando lo que puede ofrecer el mercado en esos minutos de aquí para adelante. Y lo que hace la AFP es que en base a un cálculo que es regulatorio al final del día, te dice cuánto va a ser tu pensión el primer año. ¿Qué es la tasa de reemplazo? No, la tasa de reemplazo se calcula como cuál es la pensión que yo recibo respecto a mi renta en los últimos meses. Pero en definitiva, la pensión busca en el fondo ser la tasa de reemplazo y parecerse lo que más se pueda al sueldo. Claro. Esa es la idea, ¿no? Exactamente, y eso depende de muchas cosas, depende básicamente cuánta plata yo he logrado juntar hasta el minuto de mi jubilación. Entonces, yo dejo esta plata en retiro programado y la AFP me dice, mire, con esta plata que usted tiene, usted puede obtener una pensión de tanto el primer año. Pasado el primer año, esta plata que yo mantengo en la AFP está expuesta a volatilidades del mercado, es decir, si suben las rentabilidades de los fondos o bajan la rentabilidad de los fondos, mis fondos obviamente se mueven, por lo tanto, la AFP al primer año recalcula esto y te dice, el segundo año, la pensión que yo le puedo dar con estos fondos es esta otra. Y por otro lado, en la medida que yo más viva, yo quedo expuesto a que esa plata, porque esa plata, cada pensión que a mí me pagan mensualmente se va descontando de este fondo. Por lo tanto, existe la posibilidad de que si yo vivo muchos años, la plata se acabe. Y termino el final de mis días sin dinero, o una pensión básica, digamos, la pensión que entregaste. Entonces, eso por un lado renta vitalicia. Y la otra opción es que yo tome esta plata, tome estos fondos, y elija una renta vitalicia en una compañía de seguro. Ya, ahora viene entonces, expliquemos. El retiro programado es un sistema de pensiones determinado. Exacto. Uno puede optar por esa modalidad, pero también está rentas vitalicias, que es la otra modalidad. Hay otra modalidad. Ya que yo también yo como persona que me voy a pensionar, tengo la opción de elegir esa alternativa. Y eso significa que yo tomo mis fondos y los pongo en una compañía de seguro, y la compañía de seguro me ofrece... Y eso, perdóname, ¿eso al momento de jubilarte sí, o es una decisión a priori? No, es en el minuto de jubilarme, cuando yo digo voy a pensionarme, ¿sí? ¿Qué hago?
me pensiono en retiro programado o en rentas vitalicias. Tengo esas dos alternativas. O compañía de seguro. O compañía de seguro. Exactamente. Y bueno, ya discutimos las características de retiro programado y las características de rentas vitalicias. Es que la compañía de seguro lo que hace, dice, ok, con estos fondos que usted me entrega, yo le voy a ofrecer una pensión de por vida asegurada, independiente, pase lo que pase. ¿De un monto determinado? De un monto determinado. Yo me comprometo, por esta plata que tú me estás entregando, yo me comprometo a entregarte una pensión para toda tu vida, pase lo que pase. ¿Ya? El sistema hoy día, por lo tanto, ¿cuál es la principal diferencia respecto a retiro programado? Es que retiro programado la pensión va cambiando todos los años, sujeto a lo que pasa en el mercado y sujeto a cuántos años yo vivo. ¿Y cómo se garantiza ese monto o cómo se fija más bien ese monto determinado para el pensionado? La compañía lo que hace es toma esa plata, la invierte a cierta rentabilidad, que existe un portfolio de inversiones detrás de la plata que yo recibo. O sea, en la práctica, como el dibujo simple es, tomo esa plata, la compañía de seguro... Yo le entrego directamente esa plata a la compañía de seguro la toma, la invierte a cierta rentabilidad o puede acceder a cierta rentabilidad, y con eso yo calculo cuánto puedo ofrecerte a ti para toda la vida, que es parecido a lo que este portfolio me va a rentar a mí como MetLife para toda la vida. ¿Ya? Y lo que hace es el típico ejemplo de, oye, sí, pero tanto en retiro programado como en renta vitalicia esto llega hasta los 120 años. La verdad es que ninguno de los dos sistemas calcula hasta los 120 años. ¿Hasta qué edad calculan? No es una edad precisa. Lo que pasa es que esto se calcula por probabilidades. Si yo tengo 65 años, la probabilidad de que viva el año 66 es casi 100%, porque en verdad el 67 ya es 99,5, porque existe la posibilidad que en 2 años me pase algo. Y así va bajando la probabilidad. Por lo tanto, efectivamente la tabla de mortalidad, que se llama, que probablemente sí, la han escuchado, la tabla de mortalidad llega hasta los 120 años, pero la probabilidad de que alguien llegue hasta los 120 años es 0,000001. Hay gente que ha llegado hasta los 120 años, sí, pero es 1 en 1 millón. Por lo tanto, no hay una edad específica hasta la cual se calcula, se usa una tabla de mortalidad, que es probabilística. Ahora hablemos de lo... Ya. A ver, entiendo que uno de los principales beneficios que tiene la renta vitalicia es que no está sujeto a la volatilidad del mercado. Y eliminas también el riesgo, que técnicamente se llama el riesgo de longevidad, que es el riesgo de vivir mucho. Porque si tú vives mucho, da lo mismo que vivas mucho, porque con renta vitalicia vas a tener una renta para toda la vida, siempre. Siempre se te va a liquidar mensualmente el monto fijado. Ahora, a lo que yo quiero llegar, Juan Luis, es cómo se fija ese monto, para que sea un monto, bueno, primero, de acorde a las expectativas también de quién se pensiona. El día que yo tomo la decisión de pensionarme, yo creo que este es uno de los mercados o uno de los negocios más competitivos que hay. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy día, cuando yo quiero tomar la decisión de pensionarme, yo tomo mi plata y no es que yo la lleve a una compañía específica. Hay todo un sistema que es público, que se llama SCOMP, donde la AFP sube mi información. Dice, este es Juan Luis, tiene 65 años y tiene X monto de plata en su pensión, y sube esta información, y en el fondo lo que hace el sistema es le pregunta a todas las compañías de seguro, en paralelo, sin decir que yo soy Juan Luis, me pregunta anónimamente, este señor tiene 65 años, tiene una cónyuge, tiene 2 hijos y se va a pensionar y tiene X millones de pesos en su cuenta. ¿Qué le ofrecen? Y todas las compañías ofrecemos una pensión a esa persona. Al cabo de, no sé, un par de días, son 4 días, la persona recibe un certificado que es un ranking, donde dice, por tu plata, la compañía A te ofrece 100, la compañía B te ofrece 101, la compañía C te ofrece 102, y aparece un ranking de todas las compañías que me ofrecen las compañías. Por lo tanto, la persona tiene la opción de decidir por la compañía más alta, o la verdad es que puede sacrificar pensión en función de que le prefiere esa compañía por razones A, B o C. Hay una serie de atributos que la gente elige porque es un compromiso literalmente para toda la vida. Y claro, es un compromiso para toda la vida, una decisión además sumamente importante, pero esa decisión que toma el pensionado la toma ya una vez habiendo resuelto hacerlo a través de rentas vitalicias, o esa información la obtiene antes incluso de decidir si se queda en retiro programado o se va a una compañía de seguro. Exacto, porque además de la información que le entregan de rentas vitalicias para cada compañía, le entregan la información de cuánto sería en retiro programado. Entonces tiene todas las opciones. Todo el abanico. Arriba de la mesa. O sea, yo decido dónde me voy, dado que tengo todas las opciones frente a mí.
y elijo de acuerdo a lo que yo crea, a lo que yo necesite. Es una decisión bien personal, en el sentido de que depende yo qué tan averso al riesgo o dispuesto a asumir riesgo sea, porque digo, oye, esto va a subir, quizás no me conviene renta fijarme porque va a subir, pero puede bajar, o sea, depende de eso, depende de si yo creo que voy a vivir mucho tiempo o no. Hay una serie de razones que hacen que yo elija o lo uno o lo otro. Sí, ahí en el próximo bloque podríamos hablar también de la información que tienen los futuros pensionados también para tomar decisiones de este tipo, porque son varios los factores, como tú nos has explicado, Juan Luis, respecto de que una persona tiene que poner sobre la mesa para resolver qué camino sigue. Exactamente. Y a veces la información escasea, por lo menos una de las grandes demandas de la ciudadanía también es que no sabe qué hacer también para tener una buena pensión. Pero eso lo vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer una pausa aquí en Hablemos Seguro, nos vamos a separar unos muy poquitos minutos, ya volvemos. Con renta vitalicia MetLife aumenta tu pensión durante los primeros años y luego manténla fija y en UF por el resto de tu vida. Solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Y regresamos a Hablemos Seguros para seguir abordando en esta oportunidad un tema de protección, pero enfocado en esta oportunidad también a las rentas vitalicias. Ya hemos descrito un poco de qué se trata, cuál es la diferencia con el retiro programado de las AFP, pero seguimos preguntándonos y también me imagino que ustedes también deben hacerse algunos cuestionamientos respecto de cuál es el camino a tomar, si están cerca de pensionarse, qué camino elegir. ¿Qué camino elegir? Por ejemplo, yo decía, Juan Luis, en el corte, yo soy una persona que a lo mejor no me voy a querer jubilar a la edad que me corresponde, sino que voy a proyectar trabajar un poco más. Soy una persona que se cuida, a lo mejor me gusta también hacer deporte, entonces proyecto que mi vida quizás, espero, sea un poquito más, llegue a los 80, 85 años en una buena situación. ¿Qué camino tomo? Porque también es uno apostar a lo que le va a pasar en el futuro. Es un camino difícil y también a lo mejor, apostar quizá a la estabilidad económica o al crecimiento económico, cosa que en este momento no nos está pasando, pero uno espera, ¿no?, que la situación de una u otra manera llegue a mejorar. Sí, mira, comúnmente nos hacen esa pregunta, ¿qué decisión tomo? Y la verdad es que es difícil a alguien decirle, mira, la decisión que tú tienes que tomar correcta es esta. Aparte que me imagino el compromiso que se asume con un consejo como ese. Claro, porque la otra pregunta que siempre nos hacen es, oye, ¿es un buen momento para pensionarse? Y la verdad es que la primera pregunta es, ¿qué decisión tomo? Depende mucho, como te decía en el bloque anterior, depende mucho primero de si yo creo que voy a vivir muchos años. Porque si siento que voy a vivir muchos años, la verdad es que lo que me conviene es irme a una renta vitalicia que me garantiza el pago de pensión hasta el día que yo fallezca. Ya, ¿pero por qué? Porque lo conversábamos también en el corte. Porque el fondo de la AFP de una u otra manera se va extinguiendo. Se va extinguiendo. Cada pensión que te paga mensualmente se va descontando de este fondo. Por lo tanto, mientras más años yo descuente este fondo se va a ir acabando y va a llegar un minuto donde el fondo se acabe. Y el otro riesgo que existe es que este fondo va rentando positivo o negativamente dependiendo de lo que vaya pasando en los mercados. Por lo tanto, ahí el hecho de que el descuento se haga sobre este fondo te va a durar cierta cantidad de años, asumiendo que la rentabilidad de este fondo es más o menos positiva. Pero si es negativa, te invento, mañana hay una crisis y los fondos se van, el 50% de rentabilidad en contra, perdiste el 50% de tus fondos de un día para otro. Entonces, es en base a cómo creo yo que va a ser mi salud, cuántos años voy a vivir y qué tan dispuesto estoy a hacer esa apuesta. Es difícil hacer esa apuesta. Es difícil. O sea, puedo cruzar la calle y me pueden atropellar. Tal cual. Pero creemos en MetLife, digamos, creemos que rentas vitalicias es un producto de verdad que le hace bien a la gente en el sentido de que elimina, como tú decías, todos tus riesgos, te da tranquilidad, te protege para el futuro, no tiene, en fondo, tú te pensionas en rentas vitalicias y te olvidas para toda tu vida de ese problema. De si los fondos suben, bajan, nos dejamos de preocupar de si el rentó o no rentó. Bueno, finalmente la gente que se va a pensionar mayoritariamente migra a los fondos más conservadores justamente para darle estabilidad también a ese dinero que han acumulado. Si pasa algo en el camino, ¿qué pasa con ese dinero? Yo espero que ese dinero lo tenga mi familia, lo tengan mis hijas. Mira, hay dos cosas, o sea, hay una cosa que en general se ha discutido poco y la verdad es que muy poca gente entiende o sabe bien cómo funcionan estas cosas o estos dos tipos de productos, porque siempre se dice que
que es la verdad, digamos, que los fondos de pensión son heredables y renta vitalicia no es heredable, ¿ya? Pero ¿cómo funciona esto? Es que cuando yo me voy por cualquiera de las dos modalidades, la ley lo que dice es que si fallece el causante, en este caso, si fallece la persona que la contrata, en este caso falleces tú, y tú tienes hijos menores de 24 o tienes un cónyuge, en cualquiera de los dos regímenes, tanto en retiro programado como en renta vitalicias, ellos por ley reciben depende de la configuración, pero el 50% de lo que tú recibías como pensión y cada hijo recibe el 10% o si estás solo, tu cónyuge recibe el 60% de la pensión en ambos regímenes. Por lo tanto, cuando pero no en la totalidad. Pero no en la totalidad, no la totalidad en ambos nunca, sistemas. En ambos sistemas, ¿ya? En caso de que ninguno de los dos tenga beneficiarios legales, digamos que son hijos menores de 24 o cónyuges, en ese caso, la plata que está en la AFP entra a ser parte de tu patrimonio heredable, digamos, y ahí hay posición efectiva y se hace todo el trámite como si fuera inversión. En el caso de rentas vitalicias, si no hay beneficiarios legales, hay una opción. Rentas vitalicias, a diferencia de retiro programado, tiene una opción de que yo puedo garantizarle la pensión a alguien al que yo quiera que la persona reciba el 100% de lo mismo que recibía yo como contratante durante un periodo determinado de tiempo. A ver, por ejemplo, un ejemplo bien simple. Yo tengo, voy a poner un número, tengo X plata en la FP, me pensiono en renta vitalicia y renta vitalicia me dice, yo te voy a ofrecer una pensión de 100. ¿Ya? Esa es la pensión normal para ti solo porque las compañías calculan para ti y para tus cargas legales, cónyuge, hijo menor de 24. Entonces, mira, yo te ofrezco una pensión de 100 y si tú falleces en cualquier momento del tiempo, tu señora va a recibir 60. Y eso es lo normal, ¿ya? Pero hay una opción que yo le puedo decir, pero ¿sabes qué? Yo quiero que mi señora reciba el 100%, siempre, durante 15 años más, porque yo creo que mi señora puede vivir 15 años más que yo, o sea, desde que parte hasta 15 años. Entonces, si yo fallezco en algún minuto del tiempo, mi señora en vez de recibir los 60, va a recibir 100. Pero eso obviamente tiene un costo de renta vitalicia, mi pensión ya no va a ser 100, sino que va a ser, te invento, 98, voy a recibir yo toda la vida, en vez de recibir 100, recibo 98. Para generar como una hora. Pero si a mí me pasa algo en cualquier periodo del tiempo, mi señora también recibe 98 durante 15 años. Y después baja de nuevo al 60% 98 y sigue lo legal. Entonces, si tú quieres proteger a alguien o asegurar a alguien que se puede hacer. Y podría ser, y aquí una pregunta bien técnica, pero por ejemplo, yo quisiera dejar asegurado a una de mis hijas después de los 24 años. Tal cual. No es solo para beneficiarios legales. Quizás no lo dije específicamente, pero esto no es solo para beneficiarios legales. Tú tienes la opción de dejar a quien tú decidas como beneficiario potencial, se llaman. Perfecto. Tú puedes decir, mi hija mayor de 24 la aseguro durante 15 años. Pasados esos 15 años, ese beneficiario no va a recibir cero, digamos. Hay un tema también en las AFP que me gustaría también despejarlo con las rentas vitalicias, si es que acaso yo puedo hacer aumentar el monto. Mira. Porque está la APB, bueno, todos estos instrumentos también que se ofrecen en el mercado para justamente mejorar la pensión que uno va a recibir en caso de optar por el retiro programado. Sí, mira, nosotros como MetLife tenemos en la parte de acumulación, tenemos varios productos, particularmente los APB, que los APB lo que hacen son parte del ahorro voluntario que hace la persona para el minuto de pensionarse tener más fondo y así que la pensión, ya sea en retiro programado o en renta vitalicia, sea mayor, ya para toda la vida. Es decir, si yo junto 100, mi pensión va a ser de 10. Si junto 200, mi pensión va a ser de 20. O sea, es uno a uno con el ahorro. Entonces, mientras yo más ahorre en cualquiera de estos instrumentos, es mucho mejor para ese minuto. Ahora, hace los primeros días de septiembre, rentas vitalicias antes como era una renta fija para toda la vida desde el día 1 hasta el final. ¿Y de acuerdo al monto? Y de acuerdo a este monto, la compañía de me acuerdo ofrecía, al monto que uno reunió durante su vida laboral. Era una pensión fija para toda la vida. Yo siempre voy a recibir 10 UF toda la vida. Ya. Y a partir del 4 de septiembre salió un producto nuevo en el mercado y regulatoriamente así, por lo siguiente, porque existe probablemente las personas que se están pensionando, hay muchas personas que tienen muchas más necesidades al inicio de su periodo no activo, por así decirlo, ¿ya? Los primeros, no sé, 2, 3 años que, oye, tengo que terminar de pagar la universidad de mi hijo, por poner un ejemplo. Entonces, la idea de este producto es que si yo en la opción normal a esa persona le ofrecía
100 UF de pensión, dado los fondos que tenía, le ofrecía 100 de pensión. Hoy día existe un producto que me permite a mí, como compañía, decir, ¿sabes qué? Yo te puedo dar la opción de los primeros 3 años o los años que tú necesites, yo te puedo aumentar la pensión y puedo bajar la parte final de la pensión. Es decir, si yo te pasaba 100, normalmente hay otra opción que te paso 150, 160 al principio y 80 todo el resto de los años. Es decir, en vez de que tú recibas parejo tu pensión, la recibes en 2 escalones. Un escalón alto por el tiempo que tú me digas y un escalón más bajo por el tiempo que tú me digas. Y eso cubre algunas necesidades que tienen las personas, como por ejemplo el ejemplo que te acabo de dar. Claro, hay muchas más necesidades, como tú dices, los padres, estamos siendo todos padres un poco más adultos, por Exacto. lo tanto, seguramente cuando nos toque pensionar nos vamos a tener que seguir respondiendo Sí. compromisos educativos, ¿no?, de Tal nuestros cual. hijos. Pero bajo esa lógica también, bueno, la pregunta de este nuevo producto es que ¿significa también un mayor desembolso? ¿Tengo que juntar más al dinero? ¿Cómo lo hago? No, con el mismo fondo que tú tienes es una alternativa más para la gente que se quiere pensionar, lo cual es súper positivo. O sea, mientras más alternativas tengan, A través de mejor. rentas vitalicias no tengo que juntar otro dinero, contratar otro producto. No, es el mismo una producto. modalidad nueva. Es una modalidad nueva que si tú haces el cálculo, la verdad es que, claro, si fuera una pensión pareja sería 100, ahora no es una pensión pareja, sino que va a ser los primeros 3 años, es un ejemplo, no necesariamente Sí. estos son los números, pero va a ser el primer año, o sea, los primeros 3 años va a ser 150 y el resto de los años va a ser, en vez de los 100, 80. O sea, al final del día lo que está haciendo esto es, con lo que yo dejo de pagar o lo que me dejan de pagar al final, lo adelanto y me lo pagan al principio. Esa es como un poco la lógica. Pero la plata total es más o menos la misma. Ya, igual es un ejercicio, bueno, nosotros siempre hemos dicho que aquí en Hablemos Seguros el tema es sensible, o sea, cuando uno habla sobre los seguros, la protección, son temas sensibles porque básicamente hay que hablar de la vida y de la muerte, de la proyección que uno tiene respecto de su calidad de vida. Entonces, es difícil a veces sentarse y decir, bueno, hagamos matemática y veamos hasta dónde quizás voy a llegar y cómo voy a dejar yo quizás un poco proyectada mi vida también, mi calidad de vida en los años ya de mayor adultez. Sí, exactamente. De hecho, para tomar esta decisión hay varios caminos, digamos. Existen gente que son corredores, que están en el mercado y que te asesoran en este proceso, porque no es un proceso tan fácil. Sí, no es fácil. Requiere cierta explicación, requiere cierto conocimiento un poco del sistema. Nosotros también tenemos un equipo de agentes, digamos, que se dedica un poco a esto, a asesorar a las personas. Y uno también puede ir solo a la compañía de seguro y hacer su trámite uno mismo, digamos, que también es una buena alternativa. Entonces, yo siempre digo, esto no es una decisión fácil, es una decisión literalmente, yo creo, de las pocas decisiones que son para toda la vida, porque una vez elegido renta vitalicia no me puedo retractar y devolverme a retiro programado, esto es para toda la vida. Y la verdad es que es como casi más importante que comprarse una casa, digamos, porque esto es para toda la vida y probablemente... Y para los años donde además uno no está productivo. Exacto. O sea, no está recibiendo sueldo, trabajando. Entonces, es de verdad una decisión bien compleja de tomar. Ahora, yo te voy a decir, Juan Luis, cuál es el atributo que tiene MetLife, porque claro, este programa lo hacemos con MetLife, evidentemente, pero ¿qué hace que sea diferente a otras compañías de seguro? Sí, mira, tenemos varias cosas, como tú comprenderás y como todos comprenderán. Esta es una decisión muy larga, donde la compañía se compromete a pagarle a sus pensionados durante aproximadamente promedio 15 años mínimo. O sea, eso es como el promedio. Gente vive más, gente vive menos, unos muchos más, otros muchos menos, pero en general es un compromiso muy largo, incluso 30 años. Entonces, lo primero es la confianza. O sea, ¿será esta compañía capaz de pagarme durante los próximos 30 años, pase lo que pase? Entonces es una pregunta súper relevante que tú decís, chuta, perfecto, ¿qué compañías me ofrecen esto? Y ahí MetLife, de todas las compañías de seguro que hay en Chile, MetLife es la única AAA, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa ser AAA? AAA que es 100% seguro que la compañía va a responder a todos los compromisos que tengan con sus clientes. Una certificación. Es una certificación que no la hacemos nosotros, la hace otra compañía. Por otro lado, también, durante todo este periodo de incertidumbre, digamos, que hemos pasado ante el plebiscito, que estamos viviendo, etcétera. Y que seguimos viviendo, quizás por cuánto tiempo más vamos a estar viviendo. Rentas vitalicias pasa a ser
no en MetLife, no solo en MetLife, sino que en cualquier compañía pasa a ser un instrumento entre los dos, el más seguro entre retiro programado y renta vitalicia. Y como te dije, dentro de rentas vitalicias, MetLife hoy día, por lo que te acabo de decir, por la calidad de servicio que tenemos, o sea, tenemos una calidad de servicio increíble, de verdad increíble. Tenemos sucursales en todo Chile, tenemos nuestros accionistas son norteamericanos también, que eso no deja de ser importante, por ejemplo, en todo lo que vimos. Entonces, tenemos cosas súper diferenciadoras respecto de nuestros competidores, digamos. Y la verdad es que este último periodo lo hemos visto, está pasando, nuestros pensionados, o nuestros potenciales pensionados no se eligen. Por lo tanto, creo que hoy día, si me pregunta a mí, la mejor decisión es MetLife, claramente. Me parece que no está muy otra. bien, Juan Luis. Hay 17 años trabajando en MetLife con la camiseta bien puesta. Sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona que opte por rentas vitalicias? Te lo pregunto no en el entendido de tomar la opción, sino que yo me imagino que esta es una decisión que quizás hay que pensarla antes, hay que evaluarla antes. ¿Y cómo se contrata? ¿Hay que ir a la compañía? Tú decías que llega una carta como una suerte de escáner de cuáles son las mejores alternativas que uno tiene para pensionarse. ¿Cómo se hace? Sí, mira, la verdad es que tu pregunta tiene dos patas y voy a meterme en la primera, que es ¿en qué minuto la gente se entera que existe la opción de renta vitalicia? La verdad, ¿en qué minuto se entera qué opciones tiene? ¿No? Yo siempre cuento la historia que una vez di una mini charla en la compañía, en MetLife, y la verdad es que mucha gente me dijo, oye, qué bueno, primera vez entiendo y todo, y a mí igual me dio un poquito de, oye, la gente en verdad no sabe de renta vitalicia. Sí, en una compañía de seguro la gente no sabe qué se espera de la gente que no está relacionada con una compañía de seguro. Entonces, una de las cosas que estamos muy preocupados y estamos súper comprometidos es de verdad a hacer esto, digamos. Esto creo que viene, y te agradezco la oportunidad porque esto creo que viene súper bien en la educación previsional. O sea, mucha gente, independiente en qué compañía y en qué formato se pensionen. La verdad es que da un poco lo mismo, lo importante es que la gente sepa y la gente entienda, se informe y tenga mucho más información para poder tomar una decisión que es, de nuevo, literalmente para toda la vida. Oye, nos quedan súper poquitos minutos. ¿Cómo tomar la decisión? Mira, tú tienes que partir yendo al FP y el FP dice me quiero pensionar y la FP lo que hace es que toma tu información y se la entrega a este sistema que yo te cuento, SCOM. SCOM nos dice a todas las compañías de seguro, está este caso, ofrecemos una pensión, la persona recibe el ranking y a partir del ranking dice, quiero con esta compañía. Bueno, y evaluar también la trayectoria de las empresas es muy importante. Bueno, asimismo también cuando uno toma la decisión de pensionarse a través de las AFP, bueno, también estar dispuesto a la volatilidad del mercado. Exacto. Juan Luis Enero, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hablemos Seguros, un placer. Entendí harto más el tema de las rentas vitalicias. Qué bueno. Me salgo de la polémica que tuvimos ahí también con los retiros de fondo de las AFP y toda esa discusión que se dio. Ahora comprendo mucho más y también, por supuesto, hacer la evaluación en casa respecto de los caminos que cada uno va a tomar. Espero que a ustedes también les haya servido esta conversación. Juan Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Tira. Gracias a ti por la oportunidad y la verdad es que muy agradecido. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Hablemos Seguros aquí en Agricultura TV. La invitación es que nos encontremos la próxima semana. Chao.